El aire en la Academia de Xenobiología era siempre limpio, perfumado y tranquilo. Hoy, sin embargo, vibraba con una emoción nerviosa. En el gran anfiteatro, bajo la suave luz de 3 soles simulados, los estudiantes de última generación de la galaxia se acomodaban. Había un Telan con su piel de cromo cambiante, un par de Grath de múltiples brazos, y la mayoría, como el profesor, eran celurianos con plumas delicadas y expresivas. El profesor Clar, cuyas plumas azules se erguían con orgullo académico, aleteó sus manos delgadas para pedir silencio. Bien, clase, bienvenidos al proyecto más importante del semestre. Sus ojos negros brillaban. El compañero de clase. Un estudio de comportamiento de una especie dócil y pequeña de su mundo natal. Debe ser manso, inofensivo, un ejercicio en paciencia y observación. Un susurro de anticipación recorrió la sala. Este era el momento para mostrar la belleza gentil de sus planetas, no su poder. Era en esencia un concurso de ternura interestelar. Uno por uno, los estudiantes presentaron sus elecciones. Sara, la estudiante insectoide con un cascarón irisado, sacó una Glimmer, una criatura cristalina del tamaño de un puño que emitía un suave resgualón rosa de felicidad. Ella cambia de color con su estado de ánimo, explicó Sara con orgullo. Ahora está contenta. Un estudiante Grath mostró un Mizzle, una bola de pelo esponjoso que zumbaba como una armonía y se enrollaba para dormir al instante. La clase suspiró en aprobación. Un Telan presentó un deslizador aerodinámico que dibujaba patrones de luz en el aire. El profesor Clar anotaba todo, satisfecho. Excelente, docilidad, paz, armonía, los pilares de la civilización avanzada. Todo era exactamente como se esperaba. Luego llegó el turno del humano. Leo estaba sentado al final de una fila, como siempre, un poco separado. Los humanos eran nuevos en el consorcio galáctico. Se les consideraba adaptables, sí, pero físicamente blandos, sin garras, sin escudos naturales, emocionales. Su mundo, se rumoraba, era salvaje, pero seguramente tendrían algo lindo para mostrar. Leo de la Tierra, llamó el profesor Clar, consultando su panel. Presenta a tu compañero de clase. Todos los ojos se volvieron hacia él. Leo era silencioso, observador. Sus movimientos eran deliberados, no bruscos. Se levantó y caminó hacia la puerta principal del anfiteatro. No llevaba una caja ornamental ni un contenedor de fuerza, solo un simple clip metálico en su mano. Mi especie, dijo Leo, su voz tranquila pero clara, tiene muchos animales pequeños, conejos, gatos, pájaros. Algunos estudiantes asintieron, reconociendo conceptos de mascotas. Pero para un proyecto de comportamiento quería traer algo que muestra un vínculo verdadero, un vínculo de confianza. Apretó el clip. Las puertas se deslizaron abiertas. Al principio, solo se vieron las sombras del pasillo. Luego, un sonido. No un zumbido, no un gorjeo. El suave clic de garras en el suelo de metal pulido. Un sonido fuerte. Y entonces, entró. Era más grande de lo que cualquiera hubiera imaginado. Llegaba a la altura de la cadera de Leo. Su pelaje era una capa gruesa de gris tormenta y nieve blanca, músculos moviéndose bajo la piel con cada paso fluido y poderoso. Tenía orejas altas y alertas, y un hocico largo que terminaba en una nariz negra y húmeda. Pero eran los ojos los que detuvieron el corazón de la clase. Ojos ámbar, cólidos como el hielo antiguo, que escanearon la sala en un instante, midiendo, calculando, clasificando. No había curiosidad infantil ahí, había una inteligencia antigua y una atención total. Era un lobo. Su nombre Luna parecía un cruel contraste. La atadura en su cuello era simple, casi decorativa. No parecía algo que pudiera contenerla si ella quisiera. Un silencio absoluto cayó sobre el anfiteatro. El zumbido del Mizzle se apagó. La Glimmer de Sara se volvió de un blanco cegador y tembló. El instinto más profundo, compartido por 1000 especies que una vez tuvieron predadores, gritó una sola palabra en sus mentes: peligro. El profesor Clar dejó su panel de datos. El golpe sonó como un disparo.
Sus plumas azules no se erizaron, se aplanaron completamente alrededor de su cuerpo, un signo celuriano de terror extremo. «Profesor Leo de la Tierra», tartamudeó el profesor, su voz un chillido. «¿Qué es esto?». Leo puso una mano en el grueso pelaje del cuello de la loba. Ella no se movió, pero su cola dio un ligero y único movimiento. «Esta es Luna», dijo Leo, como si fuera lo más obvio. «Ella es mi compañera, de mi mundo». «Es un predador», gritó uno de los Grath, retrocediendo instintivamente. Leo inclinó la cabeza. «Sí, un predador ápice, pero no es solo eso». Su mano se movió hacia las orejas de Luna, rascándolas suavemente. La criatura poderosa giró ligeramente la cabeza hacia el contacto y por un segundo fugaz sus ojos fríos parecieron suavizarse. «Ella es tranquila y leal, conmigo». La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar. Todos los conceptos del proyecto, dócil, inofensivo, pequeño, se hacían añicos ante la realidad física de Luna. Ella respiró, un sonido profundo, y cada missile de la sala se aculucó en una bola temblorosa. El profesor Clark, luchando por recuperar la autoridad, extendió una mano temblorosa. El proyecto es para criaturas seguras. Esto no es seguro». Leo miró directamente al profesor, luego a sus compañeros de clase paralizados. «Ella está conmigo», dijo, su voz simple pero firme. «Está bien, no hará daño, mi palabra». Eran solo palabras, pero al decirlas, Luna se sentó, un movimiento fluido y controlado. Se sentó al lado de Leo, su poder contenido pero presente, una estatua de potencial primitivo. Ya no estaba escaneando la sala, sus ojos estaban en Leo, esperando. El mensaje era claro e inequívoco. La clase entera, el profesor Clark, todos, estaban ahora encerrados en una habitación con un predador ápice, y su seguridad dependía completamente del vínculo entre esta criatura y el humano más silencioso de la clase. El suspenso no era si Luna atacaría, era preguntarse qué desataría esa antigua y feroz lealtad y si el resto de ellos podrían alguna vez entender las reglas de un mundo donde un vínculo tan estrecho era posible. El silencio en el anfiteatro se podía sentir, como una presión en los oídos. Los ojos de cada estudiante estaban clavados en la forma gris y quieta junto a Leo. Luna no gruñía, no babeaba, solo estaba sentada. Pero su mera presencia había cambiado el aire, volviéndolo eléctrico y delgado. Era como si una roca de un río salvaje hubiera sido colocada en medio de un estanque ornamental. El ecosistema entero estaba en shock. El profesor Clark recuperó su panel del suelo, sus plumas aún planas contra su cráneo. Necesitaba retomar el control, demostrar que esta cosa no dictaba los términos de su aula. «Muy bien, clase», dijo, su voz forzadamente brillante. «Procedamos con el examen de docilidad estándar, un test de temperamento». Sacó un dispositivo esférico, del tamaño de una fruta. «El orbe de irritación neutral», anunció. «Emite una luz pulsante y un zumbido de alta frecuencia. Es molesto, pero completamente inofensivo. Observamos cómo reacciona el espécimen». Para las otras criaturas fue una rutina. El orbe flotó hacia el missile, que lo golpeó con una pata suave antes de perder interés. Pasó frente a la Glimmer, que parpadeó en un amarillo curioso. El ambiente comenzó a relajarse un poco. Quizás el humano tenía razón. Quizás la bestia era solo grande. «Humano Leo», dijo el profesor, con cautela. «¿Su Luna está lista para el examen?» Leo asintió. Una mano se posó sobre el lomo de la loba. «Tranquila», murmuró, la palabra más para ella que para la clase. El orbe zumbó y comenzó su aproximación. Luna no se movió. Sus orejas, que antes estaban relajadas, giraron hacia adelante, rígidas como radar. Los ojos ámbar ya no estaban en Leo. Se fijaron en el orbe con una intensidad que era casi física. Lo rastreó, no con la mirada errante de un animal curioso, sino con la precisión fría de un sistema de armas, calculando la distancia, la velocidad, el ángulo. El orbe se acercó más, parpadeando y zumbando de manera insistente. Pasó a 1 metro de su hocico, luego a medio metro. El profesor Clark tomó notas. Notamos una atención fija, pero sin agresión manifiesta. El orbe cometió un error.
Se desvió un poco y se lanzó, por pura programación aleatoria, directamente hacia la cara de Luna. Sucedió en menos de un parpadeo. No hubo gruñido de advertencia, no hubo preparación de músculos, solo un destello de movimiento gris. El cuello de Luna se estiró como un resorte de acero, su mandíbula se abrió y cerró con un crack sonoro y definitivo que resonó en la sala silenciosa. El orbe desapareció, unos pocos fragmentos de plástico y chispas diminutas cayeron al suelo pulido. Luna hizo un movimiento con su lengua, escupiendo suavemente un trozo no endejible, y luego cerró la boca. Volvió a mirar a Leo como si nada hubiera pasado. El aire olía a ozono y a peligro repentino. La clase estaba petrificada. Un Grath había agarrado instintivamente a su missile, escondiéndolo. La Glimmer de Sara ahora era blanco puro y opaco como una piedra. Leo respiró hondo. Ella, dijo lentamente, claridad, no permite que cosas extrañas vueden a su cara. El profesor Clark miraba fijamente los restos humeantes. Su protocolo de examen estaba en pedazos, igual que el orbe. Sí, comprendido. Anotó algo torpemente en su panel. Reacción defensiva instantánea. Eficacia absoluta. Clasificación, no es un espécimen dócil. Pero luego, Leo hizo algo que confundió aún más a todos. Se agachó, mirando a Luna a los ojos. Bueno, dijo, suavemente, en un tono que nadie había escuchado antes. Era calmo, aprobatorio. Luego añadió, pero suave, la próxima vez, suave. La loga bajó ligeramente la cabeza, un movimiento casi imperceptible. ¿Era sumisión? ¿Comprensión? Fue entonces que el estudiante Telan, Krill, cuyo cuerpo de cromo estaba cambiando de color nerviosamente, habló. Su voz era un susurro de estática asombrada. «Profesor, ¿vieron lo que hizo antes de atacar?» El profesor parpadeó. «Atacó al estímulo». «No», insistió Krill, apuntando con un dedo tembloroso. «Miren los datos de la grabación de seguridad en cámara lenta». En la pantalla principal, la escena se repitió a la centésima de la velocidad. Y ahí, claro como el día, lo vieron. En el instante antes de que el orbe se lanzara, los ojos de Luna no estaban solo en el orbe. Habían hecho un rápido barrido de la sala entera. Habían verificado la posición de Leo, de las otras criaturas, de cada salida. Solo después de esa evaluación instantánea del campo de batalla, entonces había atacado. No fue un arrebato de miedo, fue una decisión táctica. Un nuevo tipo de silencio cayó sobre ellos, más profundo que el miedo inicial. No era solo el miedo a los dientes y las garras, era el miedo a la mente detrás de ellos. Esta criatura no solo reaccionaba, evaluaba, calculaba, decidía. El proyecto ya no era sobre observar el comportamiento de una mascota, se trataba de descifrar el código de conducta de un soldado nato, uno cuya lealtad tenía un precio y unas condiciones que ninguno de ellos podía entender todavía. La pregunta en el aire ya no era ¿nos atacará?, sino ¿qué necesitaría que pasara para que decidiera atacar? Y la más aterradora aún, ¿qué es lo que necesitaría que pasara para que decidiera atacar a quién o por qué? La prueba de docilidad había terminado. La verdadera prueba, para todos los presentes, acababa de comenzar. Las semanas pasaron. La tensión inicial en el aula de xenobiología se había transformado en una cautelosa rutina. Luna era un hecho, una presencia silenciosa, poderosa y hasta ahora impecablemente disciplinada. Leo la guiaba con murmullos y gestos suaves. Aquí, espera. Bueno, para el alivio de todos, no hubo más incidentes con los orbes. La clase había comenzado, a regañadientes, a acostumbrarse. Algunos, como Sara, incluso comenzaban a apreciar la elegante economía de los movimientos de Luna, la forma en que nunca desperdiciaba energía. Era como tener una pieza de un ecosistema extinto caminando entre ellos. El profesor Clark, aunque nunca relajaba del todo sus plumas en su presencia, había cambiado el título del proyecto de Leo a Estudio de Coexistencia Apex en Entornos Controlados. Era un eufemismo, pero funcionaba. Un día, estaban en el laboratorio de biología avanzada, un recinto estéril lleno de terrarios y columnas de contención de energía. El tema era la adaptación de exoesqueletos.
La Glimmer de Sara brillaba con un azul tranquilo en su hombro, y el Missile del estudiante Grath roncaba suavemente en un cojín térmico. Luna estaba acostada a los pies de la mesa de Leo, sus ojos cerrados a medias, pareciendo dormitar. Era en momentos como este que algunos podían olvidar, por un segundo, lo que era. Entonces, las luces parpadearon. Una vez, 2 veces. Un zumballido agudo de energía falló. Las luces principales se apagaron, sumergiendo el laboratorio en una penumbra roja de emergencia. Unas alarmas agudas perforaron el aire. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Contención comprometida! El panel de control del profesor Clark destelló con una advertencia urgente. ¡Un Vorax!, gritó, sus plumas erizándose en un halo de pánico. ¡Se escapó de la unidad de cuarentena! Un murmullo de terror genuino barrió la sala. Un Vorax no era una mascota de clase, era una plaga interestelar, del tamaño de un gato grande pero construido como una navaja suiza de agresión. Tenía un caparazón blindado, múltiples patas afiladas y una boca llena de agujas diseñadas para perforar los exoesqueletos de los insectoides. Era rápido, voraz y notoriamente difícil de atrapar. Para las pequeñas, indefensas mascotas de la clase, era una pesadilla ambulante. «Mantengan la calma, los sistemas de seguridad lo atraparán en...». El profesor se calló cuando un sonido rasposo y metálico resonó desde el sistema de ventilación sobre sus cabezas. Un panel del techo cedió. El Vorax cayó al suelo con un ruido seco. Era feo y angular, como una langosta hecha de obsidiana y odio. Sus múltiples ojos, diminutos y negros, escanearon la habitación. Se fijaron en la Glimmer brillante e indefensa en el hombro de Sara. Emitió un chirrido agudo y cargó, una mancha oscura de pura malicia. El caos estalló. Sara gritó, retrocediendo. El Grath trató de proteger a su Missile. Los sistemas de seguridad del laboratorio dispararon rayos tractores, pero la criatura era demasiado ágil, esquivándolos con movimientos espasmódicos. En medio del pánico surgió un sonido diferente. No fue un ladrido, no fue un gruñido. Fue un rugido bajo, un sonido que parecía venir del suelo mismo, un zumbido profundo que hizo vibrar los huesos. Era un sonido que nada en esa sala había hecho jamás. Luna estaba de pie. Todo rastro de somnolencia había desaparecido. Estaba completamente inmóvil, pero cargada de una energía potencial que electrificaba el aire. Su cabeza estaba baja, sus ojos ámbar clavados en el Vorax con un enfoque absoluto y mortal. La mirada ociosa y calculadora se había ido. Ahora era simple, era clara. El Vorax, a medio camino de su carrera hacia Sara, se detuvo en seco. Sus patas se trabaron, su chirrido se convirtió en un chillido confuso. Todos sus instintos primarios, programados para escapar de depredadores más grandes y ágiles, chocaron contra una realidad para la que no tenía protocolo. No era solo el tamaño de Luna, era la postura, la quietud cargada, la promesa de violencia en cada músculo tenso. ¡Leo!, gritó Sara, terrorizada. Leo no miró al Vorax, sus ojos estaban en Luna. Vio la tensión en sus hombros, el ligero temblor en su cola. No era miedo, era efervescencia, era el instinto de 1000 generaciones despertando de un sueño. Con una voz que no era un grito, sino una orden clara y plana, Leo dijo una sola palabra: «Guarda». No fue ataca, no fue defiende, fue guarda, una orden de contención, de protección. Los ojos de Luna destellaron, luego se movió. No fue el destello cegador que destrozó el orbo, esto fue diferente, fue un avance rápido y bajo, un movimiento de acecho en plena vista. Interpuso su cuerpo masivo entre el Vorax paralizado y el resto de la clase. No lo atacó, simplemente estuvo allí, un muro de dientes, pelo y una voluntad feroz. El Vorax retrocedió chillando, giró para escapar, buscando una salida. Un rayo tractor finalmente lo encontró, inmovilizándolo contra una pared con un zumbido. El peligro había pasado. La alarma seguía sonando, pero el sonido ahora parecía distante. Todos los ojos estaban en Luna. Ella se giró suavemente, alejándose del Vorax cautivado. Caminó de regreso a su lugar junto a Leo. En el camino pasó junto al cojín del Missile asustado.
La pequeña bola de pelujo dejó de temblar por un instante y observó con unos ojos negros y enormes. Luna se detuvo. Bajó su enorme cabeza y olió suavemente al mistle, un solo breve resoplido. Luego, continuó su camino y se acostó a los pies de Leo, colocando su cabeza sobre sus patas. Su respiración era profunda y eja. Los ojos se cerraron. La bestia había vuelto a dormitar. El profesor Clark estaba sin palabras mirando fijamente el bórax que forcejeaba. Los protocolos de seguridad habían funcionado, técnicamente, pero todos lo habían visto. La seguridad había llegado después. La defensa había llegado primero. Sara, con su glimmer ahora palpitando en un color azul profundo de asombro, miró a Luna, luego a Leo. «Ella no lo mató», susurró. Leo acarició la oreja de Luna. «No había necesidad», dijo simplemente. «Era solo un problema. Ella resolvió el problema». La lección no estaba en los libros de texto, no era sobre exoesqueletos. Fue una demostración en tiempo real de un principio que sus civilizaciones pacíficas habían olvidado. La verdadera protección no siempre es la aniquilación. A veces es la presencia, la promesa, el conocimiento simple y abrumador de que hay un guardián en la sala y que su paciencia tiene un límite que es mejor no probar. El bórax fue una amenaza externa, pero la clase se dio cuenta, con un escalofrío colectivo, de que Luna era una fuerza de la naturaleza, y por razones que apenas comenzaban a comprender, esa fuerza de la naturaleza había decidido que ellos estaban bajo su protección. Fue un pensamiento a la vez profundamente tranquilizador y profundamente inquietante. El incidente del bórax cambió todo. El miedo en el aula se había transformado, como un metal bajo calor extremo, en algo nuevo, una fascinación reverencial. Luna ya no era vista como una bomba de relojería, sino como un arma con seguro, cuyo gatillo solo Leo parecía conocer, y todos querían entender el mecanismo. El profesor Claró, impulsado por una curiosidad científica que finalmente superaba su nerviosismo, dedicó la siguiente clase a estudiar no al lobo, sino al vínculo. Colocó a Leo y a Luna en el centro del anfiteatro, bajo el escrutinio de escáneres y medidores de campos bioeléctricos. Humano Leo comenzó, sus plumas erguidas en una imitación de neutralidad académica. El consorcio no tiene registros de una relación simbiótica de esta naturaleza con un depredador consuntivo. ¿Cómo se establece? ¿Con refuerzo positivo? ¿Con improntación neonatal? Leo pareció considerar la pregunta, su mano descansando en el lomo de Luna. Ella estaba sentada, alerta pero tranquila, observando al profesor sin pestañear. «No es simbiosis», dijo Leo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es más viejo. Es un pacto». Usó la palabra española pacto, y el traductor universal titubeó antes de ofrecer un sinónimo aproximado. Acuerdo solemne, a menudo no hablado. «¿Un pacto?», preguntó Sara, inclinándose hacia adelante, su cascarón brillando con interés. «¿Negociaste términos?». Leo esbozó una sonrisa leve. «No con palabras, con acciones, con confianza», señaló a Luna. «En mi mundo, hace mucho tiempo, sus ancestros y los míos se encontraron en los bordes del fuego. Ellos tenían el olfato, la velocidad, los dientes. Nosotros teníamos las manos, la estrategia, el fuego. Juntos cazábamos mejor. Juntos sobrevivíamos mejor. No los capturamos, los invitamos». Para ilustrarlo, Leo se levantó y caminó a unos metros de distancia. Sin mirar a Luna, dijo suavemente, «Ven». Luna se levantó de inmediato y se colocó a su lado, su hombro rozando su pierna. «Ahora», dijo Leo a la clase, «ella me protege. Yo, a cambio, la protejo a ella, de enfermedades, de peligros que ella no entiende. Le doy un lugar seguro. Ella me da alerta. Es un intercambio, un trueque de servicios». Krill, el telán, sus superficies cromáticas reflejando patrones de duda, intervino. «Pero la lealtad debe ser condicional. Si no cumples tu parte del pacto, ¿ella se iría, te atacaría?». La pregunta colgó en el aire, peligrosa. Todos contuvieron la respiración. Leo no respondió de inmediato.
En su lugar, hizo algo que hizo que las garras de Luna se clavaran levemente en el suelo. Se volvió de espaldas a ella, exponiendo completamente su nuca y columna vertebral a la criatura cuyo solo bocado podría destrozarla. Fue un acto de una vulnerabilidad atroz. «Luna», dijo, su voz firme, «quédate, guarda». Luego caminó lentamente hacia el otro extremo de la sala. Cada paso resonó en el silencio. La clase estaba paralizada, observando a la loba. Luna no se movió del lugar donde él la había dejado, pero su cuerpo estaba tenso como un cable de acero. Su cabeza giró para seguir cada uno de sus movimientos, pero sus patas permanecieron plantadas. Sus ojos ámbar no mostraban confusión ni irritación, sino una concentración intensa. Estaba cumpliendo una orden, estaba haciendo su trabajo. Leo llegó a la pared, se dio la vuelta y se quedó allí, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad. La tensión en la sala era insoportable. Estaban presenciando la prueba viviente del pacto. El profesor Claro observaba, hipnotizado, los datos de las ondas cerebrales de Luna compatibles con un estado de hipervigilancia extrema, no de agresión. Finalmente, Leo asintió, satisfecho. «Bueno», dijo, y su voz rompió el hechizo. En un instante, Luna cruzó la distancia entre ellos, no con el trote rápido de antes, sino con unas pocas zancadas largas y fluidas. Al llegar a él, no se sentó. En lugar de ello, empujó su cabeza grande contra su costado, un gesto firme y físico, casi de reproche. Leo rió suavemente y hundió ambas manos en el grueso pelaje de su cuello, masajeando. «Tranquila», murmuró, «estoy aquí». Fue entonces cuando Sara, impulsada por un entendimiento que trascendía la biología, se acercó, no a Leo, sino a Luna. Extendió una mano temblorosa, no hacia la cabeza, sino hacia el lomo, donde el pelaje era más espeso. «Caillou, ¿puedo?», preguntó, su voz un susurro. Leo asintió. Di su nombre suavemente. Sara inhaló. «Luna», dijo, la palabra extraña en sus labios insectoides. Las orejas de Luna giraron hacia el sonido. Sus ojos se desviaron de Leo por un segundo para mirar a Sara. No hubo gruñido, solo esa mirada evaluadora, fría. Sara bajó la mano y tocó el pelaje. Era áspero, grueso, increíblemente denso. Bajo su palma podía sentir el poder latente, el calor del cuerpo y el lento y poderoso latido del corazón. Luna permitió el contacto durante 3 segundos exactos, antes de girar su cabeza de nuevo hacia Leo, cerrando el círculo de su atención. Fue suficiente. Sara se retiró, su mano cerrada como guardando un tesoro. Ella siente, susurró a la clase. No es una máquina, siente lealtad. La lección de ese día no fue de zoología, sino de sociología alienígena. Leo les habló de manadas, de rangos que se ganan con respeto, no con miedo, de cómo un lobo elige a su líder y cómo ese líder debe merecer esa elección todos los días. Les habló de la palabra familia no como una unidad genética, sino como un círculo de confianza forjado en la adversidad. Al final de la clase, el profesor Clarón no tenía notas sobre reflejos o dieta, tenía una sola frase subrayada en su panel. La lealtad no es una causa, es un territorio compartido, y su frontera es el respeto. Luna se levantó, sacudiendo su pelaje, miró a la clase y por primera vez no pareció ver un conjunto de posibles amenazas o presas. Los vio tal vez como parte del territorio extraño que ahora, de una manera compleja, también estaba bajo su protección. Y ellos, al mirarla de vuelta, ya no veían solo a un monstruo, vieron a un guardián con dientes, cuyo salario era simple y eterno: respeto. La rutina se había roto para bien. Las excursiones al biodomo Delta 7 eran la recompensa semanal de la clase. Una inmersión en un ecosistema planetario simulado. Hoy, el ambiente era uno de bosque templado alienígena, con árboles que exhalaban vapor dulce y un suelo cubierto de musgo bioluminiscente. La paz era palpable. Las mascotas deambulaban, explorando bajo la atenta mirada de sus dueños. Incluso Lula parecía más relajada, su nariz negra aleteando mientras analizaba una miríada de olores nuevos,
su cola en una posición neutral y baja. El profesor Clark, sintiéndose casi aventurero, dirigía al grupo hacia un claro para estudiar las simbiosis fúngicas. Observen, clase, la cooperación es la clave para la supervivencia en ambientes... Un chasquido eléctrico, agudo y doloroso, cortó su frase. Las luces del domo parpadearon violentamente. De las altas copas de los árboles falsos, una serie de alarmas estridentes y no identificadas comenzaron a sonar. ¿Una falla en los sistemas?, preguntó Krill, su superficie cromada reflejando luces rojas de alarma. Pero entonces, del dosel superior, algo cayó, no con torpeza, sino con una gracia aterradora y silenciosa. Aterrizó en una rama gruesa sobre ellos, y el aire se heló. Era un Razorwing. Cualquier estudiante de xenobiología conocía su perfil de las bases de datos de fauna peligrosa. Era un ave depredadora del tamaño de un hombre, utilizada en simulacros de combate avanzados por su velocidad, su inteligencia táctica y sus garras de aleación de carbono, afiladas como navajas. Sus ojos, redondos y negros como el azabache, carecían de toda emoción, solo de una fría evaluación. Una franja de seguridad en su pata rota colgaba inútilmente. Estaba suelta y estaba enojada. El protocolo del domo era claro. En caso de fuga de un depredador de nivel de amenaza 3, los escudos de contención se activarían en 45 segundos, sellando secciones. Hasta entonces, los estudiantes debían buscar refugio en las estaciones blindadas distribuidas por el bosque. El pánico, puro e instintivo, estalló. Los estudiantes corrieron en todas direcciones. El míssil del Grath emitió un chillido agudo. El profesor Clark, paralizado, gritó órdenes contradictorias. El Razorwing escaneó el caos. Sus ojos se fijaron en el movimiento más grande y ruidoso, el profesor, quien sus plumas azules brillantes y sus gritos de pánico lo convertían en un objetivo perfecto. Con un graznido metálico, se lanzó en picado. Todo sucedió en segundos. Leo no gritó, no corrió. Su voz atravesó el caos no con volumen, sino con una autoridad que cortaba el aire como un cuchillo. «¡Luna, guárdalo!». No fue «ataque», no fue «defiéndeme». Fue el mismo comando de contención del laboratorio, pero ahora no dirigido a una plaga, sino a un depredador en igualdad de condiciones. Y el objetivo era claro: guarda al profesor. Luna explotó de su posición relajada. No fue hacia el Razorwing en el aire. Eso habría sido una locura. En cambio, se interpuso en la trayectoria de la criatura, colocándose entre el profesor Clark aterrorizado y la amenaza que se acercaba. Se plantó, no como un muro pasivo, sino como un bastión activo. Emitió un rugido que no era de miedo, sino de desafío territorial. Un sonido que hacía temblar las hojas del musgo. El Razorwing, sorprendido por la aparición repentina de un obstáculo de su mismo nivel de amenaza, alteró su ataque. Sus garras se extendieron, buscando no al profesor, sino a este nuevo adversario. Se produjo un intercambio rápido y brutal. Una garra pasó rozando el hombro de Luna, cortando el pelaje y dejando un fino reguero de sangre roja y brillante en la luz del domo. Pero Luna no retrocedió. En cambio, usó la fuerza del impacto para girar, su propio cuerpo convirtiéndose en una arma de rotación, obligando al ave a aterrizar torpemente para evitar ser derribada. Lo que siguió no fue una pelea a muerte, fue un bloqueo. Luna no trataba de matar al Razorwing, la estaba controlando. La acorralaba, lanzando embestidas cortas y precisas cada vez que el ave intentaba flanquearla para llegar al profesor. Usaba los troncos de los árboles como cobertura, moviéndose con una inteligencia táctica que asombraba. No era el instinto ciego de una bestia, sino la estrategia consciente de un protector defendiendo su cargo. Mientras tanto, Leo no estaba quieto. Había visto la herida, había visto el plan de contención de Luna, y él tenía el suyo. Con movimientos rápidos, tomó el dispositivo de iluminación de campo de un estudiante caído y el chaleco reflectivo de muestras de Sara. Ató el chaleco a la luz, activó la función estroboscópica más brillante y con un grito desafiante corrió alejándose del profesor y de Luna,
hacia una zona abierta. ¡Aquí!, gritó ondeando la luz cegadora. El Razorwing, frustrado y ahora distraído por este nuevo estímulo agresivo y brillante, desvió su atención. Fue el error que Luna había estado esperando. Con un gruñido bajo, cambió su presión, obligando al ave a girar hacia Leo y, sin saberlo, hacia la entrada abierta de una estación de muestras blindada. Leo arrojó la luz destellante dentro y se apartó rodando. El Razorwing, enfurecido por la luz, se abalanzó hacia la abertura. Una vez que su masa estuvo dentro, Leo golpeó el panel exterior. Las puertas de la estación se cerraron de golpe con un clang metálico definitivo, atrapando al ave. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración agitada del profesor Clark y el débil zumbido de los sistemas del domo. Todos miraron a Luna. Estaba de pie, con las patas firmemente plantadas en el suelo, respirando profundamente. La herida en su hombro sangraba lentamente, manchando su gris pelaje. Ignoró la sangre. En cambio, se volvió y caminó hacia el profesor Clark, quien yacía apoyado contra un árbol, temblando. La loba se detuvo ante él. Bajó su enorme cabeza y olfateó suavemente sus plumas desordenadas. Luego emitió un suave soplido, un sonido casi como un suspiro, y presionó su hocico frío contra su mano temblorosa. Un gesto no humano, no de sumisión, sino de verificación. ¿Estás intacto? ¿Estás bien? Clark, con lágrimas brillantes en sus ojos negros, levantó una mano, y con una valentía que no sabía que tenía, acarició el puente del hocico de Luna. «Gracias», murmuró el humano, atascándose en la garganta. Luna aceptó el contacto por un momento antes de volver al lado de Leo, quien ya estaba arrodillado, examinando su herida. «Tonta valiente», murmuró, presionando un paño contra el corte. Luna lamió su oreja. La clase los observaba sin hálito. Habían visto algo más que una pelea. Habían visto el pacto en acción en su nivel más fundamental. Leo había confiado en Luna para que fuera su escudo, y ella había confiado en Leo para que fuera su estratega. Se habían protegido mutuamente, y al hacerlo, habían protegido a todos. El Razorwing era un depredador. Luna era algo más. Era una garantía. Y esa tarde, en el biodomo, la garantía había tenido un precio, pagado en sangre y astucia, y la clase entera había sido testigo del valor de cada gota. El día de las presentaciones finales había llegado. El anfiteatro, una vez escenario de miedo paralizante, ahora estaba lleno de una expectativa solemne. No era la ligera curiosidad del primer día, era el respeto silencioso que precede a la revelación de un misterio. Los estudiantes habían presentado sus informes sobre los glimmers y los measles, mostrando gráficos de patrones de brillo y tablas de frecuencias de zumbido. Todo era preciso, académico y, de repente, profundamente ordinario. Todos sabían que lo verdaderamente extraordinario llegaría al final. Cuando el profesor KL llamó a Leo, no hubo murmullos, solo un silencio absoluto. Leo caminó hacia el centro de la sala. Luna caminaba a su lado, no detrás. Su paso era tranquilo, su cabeza alta. La herida en su hombro había cicatrizado en una línea plateada fina y brillante bajo su pelaje, una medalla de honor visible para todos. Leo no trajo un panel de datos ni hologramas. Solo se detuvo, mirando a sus compañeros y luego al profesor. «Ustedes pidieron una mascota de clase», comenzó, su voz resonando en el silencio. «Algo pequeño, algo seguro, algo que no desafiara lo que ustedes sabían». Hizo una pausa, su mano descansando en el lomo de Luna. «Yo les traje a Luna, y ella, sin querer, les trajo una lección sobre la humanidad». Encendió un proyector simple. No mostraba gráficos de comportamiento, sino imágenes antiguas de la Tierra. Pinturas rupestres de humanos y lobos cazando juntos en paredes de cuevas. Fotografías descoloridas de pastores con sus perros guardianes en montañas nevadas. Un video moderno de un perro de rescate buscando entre los escombros. Ustedes vieron sus dientes y clasificaron depredador, peligro, y tenían razón.
Miró a Luna, pero se perdieron la otra mitad de la ecuación, el depredador elegido, el que fue invitado al fuego. Cambió la imagen. Ahora mostraba los datos de la grabación de seguridad del laboratorio, la mirada de Luna escaneando la sala antes de destruir el orbe. Luego el video del Biodome, sus movimientos calculados para contener al Razorwing, no para matarlo. Ella evalúa, ella elige. Su lealtad no es un interruptor que se enciende, es un pacto. Usó la palabra española de nuevo, y esta vez nadie necesitó la traducción. Su significado ahora era claro como el cristal. Un pacto de confianza, de responsabilidad compartida. En mi mundo no domesticamos a los lobos, nos ganamos su compañía, y ellos ganaron la nuestra. Se volvió hacia el profesor K.L. Usted me preguntó sobre improntación y refuerzo positivo. No es así de simple. Es esto. Señaló la cicatriz plateada de Luna. Es saber que ella me protegerá y que yo soy responsable de que esa protección nunca sea desperdiciada. Es saber que su fuerza es un préstamo, no una posesión. Luego, Leo hizo algo que nadie esperaba. Se dirigió a Sara. Sara, ven aquí, por favor. La estudiante insectoide, sorprendida, se puso de pie y se acercó con cautela. Extiende tu mano, dijo Leo suavemente. Sara lo hizo, su delicada extremidad temblando ligeramente. Leo no la guió hacia Luna. En su lugar, tomó la mano de Sara y la colocó sobre su propio hombro, sobre el lugar donde un corazón humano latiría debajo. Ella protege esto, dijo Leo, sosteniendo la mirada de Sara. Para mí eso es sagrado. Luego soltó la mano de Sara y dio un paso atrás. Miró a Luna y dio una orden suave, no en español, sino en un lenguaje de gestos que solo ellos dos conocían. Un leve movimiento de mano hacia abajo, seguido de una palmada suave contra su propio muslo. Luna se movió, no hacia Leo, sino hacia Sara. La miró con esos ojos ámbar, ahora sin rastro de la frialdad inicial, solo de una paciencia profunda. Luego bajó su gran cabeza y la apoyó suavemente en la palma de la mano que Sara aún tenía extendida. El peso era considerable, real. Era una carga. Era una confianza. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Sara contuvo el aire, las lágrimas llenando sus grandes ojos. No estaba acariciando una mascota, estaba sosteniendo una promesa. Luego Luna se volvió y regresó al lado de Leo, sentándose. La presentación había terminado. Leo no dio más datos, no había más palabras. El profesor K.L. se puso de pie. Sus plumas, normalmente tan expresivas, estaban quietas. Caminó hacia el centro de la sala, hacia Leo y Luna. No llevaba su panel de calificaciones. Durante siglos, comenzó, su voz cargada de una emoción que resonaba en la sala. El consorcio galáctico ha medido la civilización por la ausencia de dientes. Hemos erradicado a los predadores, hemos domesticado nuestros mundos, hemos confundido la seguridad con la impotencia. Se detuvo frente a Luna, mirándola no como a un animal, sino como a un emisario. Humano Leo, nos has mostrado que hay otra forma. No la dominación, no la sumisión, la alianza. Se volvió hacia la clase. ¿Cómo se califica una lección que reescribe nuestros supuestos más básicos? ¿Cómo se califica el coraje de traer un espejo a nuestra complacencia y no romperlo, sino mostrarnos nuestro propio reflejo junto al de un guardián? Miró a Leo. Una A+ es un insulto, es una calificación para un estudiante. Tú y ella han sido maestros. Hizo una pausa, y luego, con la formalidad de un ritual antiguo, el profesor K.L. realizó el gesto seluriano de deuda de sangre y sabiduría. Colocó una mano sobre su propio corazón y luego extendió la palma, vacía, hacia Leo y Luna. Uno por uno, cada estudiante en la sala se puso de pie. El Grad cruzó sus 4 brazos sobre su torso. Krill, el telán, hizo que su superficie cromada brillara con un patrón lento y constante de respeto universal. Sara colocó sus manos sobre su caparazón. El brillo de su glimmer reflejó un arco de asombro en el techo. No hubo aplausos,
solo un reconocimiento silencioso, más elocuente que cualquier ovación. Leo asintió, una simple inclinación de cabeza. Luego miró a Luna. «Vamos a casa», murmuró. Juntos, humano y lobo dieron media vuelta y caminaron hacia la salida del anfiteatro. Sus siluetas, una erguida y la otra poderosa y cuadrada, se recortaron contra la luz del pasillo antes de que las puertas se cerrasen suavemente. En la sala, el silencio persistió por un largo momento. Finalmente, el profesor K.L. habló. Sus palabras no para el registro, sino para el alma de cada futuro xenobiólogo en la sala. «Anoten esto», susurró. «La humanidad no es notable por su tecnología o su fuerza. Es notable por su capacidad de mirar a los ojos de un monstruo y ver no a un enemigo, sino a un compañero. Y por la voluntad de merecer esa mirada todos los días. Ese es su verdadero F en joder sí». El proyecto de clase había terminado, pero la leyenda, todos lo sabían, todavía apenas comenzaba.